El domingo estábamos compartiendo con la congregación acerca de la entrada triunfal de Jesús, el Mesías, a Jerusalén. Él afirma el rostro, él toma una decisión, toma una determinación que le traería consecuencias. Y era una decisión en obediencia a lo que estaba escrito ya acerca de él, en que el Cristo, el Mesías, debía ser entregado. Él ya discierne, él sabe que su tiempo está cercano. Y hay una semana, hermano, una semana, pero muy convulsionada, es una semana fuerte para Jesús, es una semana de verdad con mucha sobrecarga emocional, con una tremenda carga espiritual, con una tremenda responsabilidad y a la vez, no sé si logro plantearlo, pero si nosotros viviéramos una semana de esta naturaleza, llegaríamos al domingo frustrados. Después de tanta situación, tanta carga, tanta emotividad, tanta fuerza, tanto desengaño, tanta maldad. Es fuerte la semana que vive Jesús y estamos ya en el día jueves, el jueves santo. Es una semana que ha traído muchas situaciones complejas, sobre todo en la vida de Jesús, ver cómo todos los que estaban en su alrededor, no todos eran. Había uno que lo iba a traicionar, uno que estuvo siempre, uno que vio todo lo que había hecho Jesús. Y creo que en la antesala de la entrada a Jerusalén, más estando en Jerusalén, viene una manifestación potente y gloriosa del ministerio de Cristo. Hay sanidades, hay prodigios, hay eventos que cautivan el interés de la gente, hay cosas que nunca antes se habían visto y que apuntaban única y exclusivamente hacia el Mesías, hacia el Cristo Redentor. Entonces, esta jornada del día jueves, esta jornada, esta semana, nos recuerda el momento de la detención de Jesús. Y en esta circunstancia se provocan dos cosas muy interesantes y que las vamos a estar viendo porque vamos a leer un capítulo entero, así que tengan paciencia. Vamos a leer la Escritura ya pronto. Se constituyen dos cenas. Hay dos celebraciones. El pueblo judío está conmemorando la Pascua. La Pascua es el sacrificio, ¿verdad?, de un animal para reivindicar de los pecados a un pueblo frente a Dios. Había todo un sacrificio, había una redención. Y por otro lado, Jesús se reúne con sus discípulos en el último momento, antes de ser entregado, e instituye la cena del Señor, como la conocemos hoy. Entonces tenemos en una misma noche, en una misma periodo de tiempo, los judíos están celebrando la Pascua y Jesús está constituyendo, instruyendo la cena, que tiene una connotación tremenda, hermanos. La connotación de la Pascua de los judíos hasta el día de hoy, que es el Pesaj, tiene que ver con la conmemoración de la salida desde Egipto, de un estado de terror, de un estado tremendamente bestial al que habían estado sujetos durante 400 años, bajo uno de los imperios en ese instante, gobernándolos y teniéndolos como rehén y cautivos más fuertes y más profundos, como era el Imperio Romano. Es uno de los imperios más bestiales y más inhumanos que han atravesado la historia de la humanidad. Y Jesús se encuentra en esa situación y está en esa instancia y los judíos están celebrando la salida desde Egipto. Y Jesús está anunciando su muerte, está anunciando su sacrificio. El día jueves, ¿qué pasa ese día jueves? ¿Qué pasa en esas noches previas? Instituye la cena. Y hay algo interesante en esto. Se aparta, se va al huerto de los olivos a orar. Diga conmigo, orar.
Él sabía lo que le venía. Él ya sabía que las escrituras se tenían que cumplir sobre su vida. Entonces, ¿qué significa esta reflexión? Que todo lo que está antecediendo a esta manifestación, Jesús se va al huerto a orar. Y allí algo interesante, hermano, que lo vamos a estar viendo dentro de los próximos minutos. Después de la entrada triunfal, después de que la gente lo aplaude, después que la gente lo recibe con Hosana, bendito el que viene, se está encontrando en una realidad tremendamente terrible y angustiante. Recuerde que él, aún siendo hijo de Dios, estaba sujeto también a la carne, a la humanidad. Juan dice que vimos su gloria, la gloria como del único Hijo de Dios. Por lo tanto, no es que no sintiera, no es que no se frustrara, no es que no sintiera dolor, no es que no sintiera hambre, no es que no sentía todo lo que nosotros sentimos. Porque Él vino a habitar en este cuerpo para demostrarnos a nosotros que sí es posible tener un sistema de vida totalmente distinto a lo que el mundo nos ofrece. Entonces, en esta circunstancia Él se va al huerto, al Getsemaní, al huerto de los olivos, a orar. Y invita a sus discípulos a orar. Bueno, quiero que vamos al capítulo 22 ahí de Lucas y lo vamos a leer completo. Así que vamos a tener paciencia. La pantalla está ahí, ok. Dice, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, también llamada Pascua. Los principales sacerdotes, y escúchenme hermano, aquí hay algo tremendamente fuerte, potente. Y los maestros de la ley religiosamente tramaban, se estaban poniendo de acuerdo de qué manera dar muerte a Jesús. Escúchenme, en una celebración, en un acto y un servicio especial de recordar cómo Dios los había sacado desde Egipto, era un canto de victoria para el pueblo de Israel. Pero en ese ambiente, los que estaban a cargo de toda esta ceremonia tenían en mente cómo matar a Jesús. O sea, qué contradicción, gracias. Qué contradicción, por un lado, un acto, un rito, una ceremonia, y por otro lado, una actitud desafiante con Jesús. Pero tenían miedo de la reacción de la gente. Vamos al verso siguiente. Y dice, entonces Satanás entró en Judas. Había uno de los 12 que tenía ciertas debilidades, ¿no? Tenía cierta tendencia. Era como muy dominante en algunas áreas. Era un disidente con respecto a la espiritualidad. Más bien era un tipo de persona más racional que cuestionaba todo, pero tenía ciertas debilidades. Y Satanás, dice, entró en Judas Iscariote, uno de los 12, uno de los que estaban siempre con Jesús. ¿Quién fue a ver a los principales sacerdotes? Él fue a ver, él de mutuo propio toma una decisión porque ya Satanás había entrado a ministrar su vida. No hay dirección de Dios. No hay una palabra de autoridad en las tinieblas cuando se abre la mente y la gente acepta ser desafiados y son conminados a hacer lo que no es lo correcto. Entonces, y dice, y los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ya estaba dándose toda la escenografía. Los principales sacerdotes, los religiosos, tenían en mente cómo hacerle morir. Y por otro lado, había uno de los discípulos que estaba con un nivel de espiritualidad y de menos cercanía y de disidencia espiritual, en donde fue flanco para
la administración del innombrable. Se empieza a conjugar una trama. Dice el verso que continúa. Vamos a ir leyendo versículo a versículo, así que anda dando. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Qué tremendo, ¿no? Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolo. ¿Ustedes le tienen miedo a la multitud? Bueno, yo sé que en algún momento la multitud no va a estar con Jesús y va a haber el momento propicio para arrestarlo. Llegó el festival de los panes, dice, la fiesta de los panes se lo dura cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, de la ceremonia judía. ¿Sí? Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo, vayan y preparen la cena de Pascua para que nos podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Él contestó, en cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, en la casa donde él entre. Díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Había todo un preparativo, había todo un acuerdo para esta acción tan relevante. Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Hermano, hay algo que a mí me causa mucho la atención en esto. La forma y la manera en que todo va siendo como muy detallado, como muy al detalle, como que Jesús no dejó nada a la forma incierta. Siempre hubo algo preparado. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho. Y allí, ¿qué hicieron? Hicieron los preparativos para la cena de la Pascua. Esto va a acontecer el día jueves de noche, como si fuese esta noche. Lo vamos a contextualizar. Y cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Estaba todo preparado, había toda una disposición, estaba todo dispuesto. Jesús se había preocupado de todos los ministros que estaban ahí, estaban muy adelantados y había toda una preparación. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes. ¡Wow! Y aquí les tiro una bomba. En una cena donde iban a recordar, Él les dice lo que va a suceder, lo que va a pasar. He deseado, he tenido tantos anhelos, tengo expectativas de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen, ¿qué? Mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Por eso es que se denomina la última cena. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Vamos a ir avanzando. Esto quiero ser intencional con la lectura de este capítulo para que nos contextualicemos. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto. Hagan esto. ¿Quién dijo esto? Jesús. Y guardo un poco de silencio para darle la continuidad a mi relato. ¿Ha usted escuchado alguna vez que Mahoma haya dicho esto? ¿Ha escuchado alguna vez a Confucio, a las otras deidades que hayan dicho esto?
porque no tuvieron un real diseño de Dios sobre sus vidas. Son deidades que bien muertos están. Dice, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Vivimos en un mundo, hermano, globalista, en un mundo donde todo, la noticia corre, pero raudamente. Y hoy día podemos ver qué se celebra, qué se conmemora. Se conmemora el acto de amor más grande que la humanidad haya presenciado. Pero aquí en esta mesa, dice, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Wow, en medio de toda esa realidad, de todo ese accionar, se encontraba alguien que estaba pensando y actuando de forma distinta. Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir, tiene que ser entregado, dice la otra versión. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel? Los discípulos empezaron a preguntarse unos a otros, ¿quién sería capaz? Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Qué tremenda la conducta humana, hermano. Disculpe. Qué tremendo, estando en una situación tan espectacular, de tanta emotividad, en la previa en donde Jesús debía ser entregado, de que ya había uno que lo iba a traicionar, empiezan a discutir quién iba a ser y qué autoridad tendría. Jesús le dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados, hasta el día de hoy, ¿no?, amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. En esta regla del reino de Dios, las cosas cambian. Y es por eso que rasgaban vestiduras cuando él hablaba estas palabras. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí fortalezcas a tus hermanos. Cuando Jesús se encuentra enfrentado a todas estas circunstancias, hermano, lo único que él estaba pensando era en cada uno de nosotros. Fíjese que va al huerto de Getsemaní a orar para pedir fuerzas. O sea, ya había una manifestación de parte de Jesús. ¿Y sabe cuál es la oración de Jesús en el huerto? Padre, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Si tengo que beber esta copa, si tengo que morir de esta muerte, que sea hecha tu voluntad. Hermano, es complejo y es difícil cuando tenemos que enfrentar la dificultad, cuando tenemos que enfrentar los desafíos y enfrentar los tiempos malos, los tiempos que se vienen en contra, las manifestaciones mismas del infierno que se quieren levantar en contra de nuestras vidas, ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, que se haga tu voluntad, cuando lo único que queremos es que sea nuestra voluntad la que prime. Sin embargo, Jesús nos enseña dos cosas muy importantes: el servicio y la humildad.
Por eso es que es interesante. Y alguien dijo por ahí, ¿y por qué mataron a Jesús? Porque Jesús era un tipo muy peligroso. ¿Y por qué era peligroso? Porque iba en contra de la ideología de la gente. ¿No ve que Él dice que los últimos serán primeros? ¿Y en qué estado, en qué democracia, en qué instancia política los últimos son los primeros? En ninguna. Porque los primeros quieren ser siempre primero y más que primero y antes que primero. Pero Jesús rompe con ese postulado, dice, y los más pequeños serán los primeros. Hoy donde muchos dicen los niños primeros, pero no es así. Es tremendamente decidora esa expresión cuando hablamos y compartimos. Hoy es necesario que esta palabra, que es la doctrina de Cristo, se siga predicando desde los púlpitos. No podemos hablar otra cosa que no sea de Cristo. Estamos enfrentando uno de los temas y los tiempos más complejos. Por eso es que este jueves, como el jueves de la Semana Santa, como el jueves en donde Jesús es arrestado, donde Jesús prepara e instituye y construye la primera cena del Señor y está con sus discípulos, los deja a un lado, se aparta de ellos y va a orar al Padre para pedir fuerza, porque lo que se viene era grande, era tremendamente traumático, trágico, era una tragedia que se venía sobre su vida. Creo que las horas más potentes, más fuertes en la existencia de Jesús tienen que ver con los momentos en que es traicionado. Cuando es traicionado, está allí en el huerto, está orando. Escúchenme. Las más grandes batallas se nos dan en los momentos en que buscamos al Señor. Las más grandes batallas se nos dan cuando buscamos el refugio en Cristo, cuando buscamos el refugio en la presencia. Él se fue al monte allí a orar, a estar en un momento de intimidad con el Padre. Pero al salir de allí y al volver a sus discípulos, ve a uno que se acerca con un paso muy raudo, porque ya había hecho la venta del Cordero que quita el pecado del mundo. Él les dijo a los que le seguían, espérenme, no vayan conmigo. Yo me voy a adelantar y aquel que besa en la mejilla, ese es. El diablo es atrevido, es sin respeto. Lo hizo con Jesús. Pero Jesús nos enseña a cómo ser más que vencedores en su palabra. Por eso es que hoy es interesante, hermanos. Cuando venimos a la iglesia, cuando nos reunimos, estamos descubriendo realmente quién es Jesús. Sabemos a quién venimos a adorar. Nos estamos dando cuenta a quién venimos a honrar y a glorificar y a exaltar su nombre. A aquel que se humilló hasta la muerte. Dice la palabra, y muerte de cruz. Hermanos, hoy nos encontramos en este proceso, en este periodo. Queremos descubrir, queremos saber quién es Jesús, queremos frecuentar más la Escritura, frecuentar más la palabra de Dios, ir a los textos bíblicos, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, leer los 4 evangelios, tener la idea, saber la información, para que a través de la información, buscando su presencia, nos venga la revelación y podamos ser construidos como verdaderos discípulos. Jesús, la misma noche, es traicionado, arrestado y llevado preso, encarcelado. ¿Cuál era la carátula de su carpeta? Le preguntan el día viernes muy de mañana, muy de temprano, ¿quién es? Si acaso él era el rey de los judíos. Y él dice, tú lo has dicho. Ese fue el título de la causa de Jesús. Proclamarse, el manifestarse, el dar a conocer que Él era el Mesías. La gente que lo aplaudió, y estamos concluyendo, lo vitoreó, lo ovacionó cuando entró en Jerusalén.
cambió raudamente de pensamiento, porque el ser humano es así. Mientras te favorecen los aplausos, pero cuando ya no es tanto, te decepcionas. La raza humana ha sido siempre de esta envergadura, pero a pesar de eso, el amor de Jesús es un amor extremo. Nos amó tanto que estuvo dispuesto a ir hasta la cruz a morir, sabiendo nuestra naturaleza pecaminosa y que somos poco fieles. Los mismos que lo aplaudieron unieron sus voces frente a Poncio Pilatos para decirle: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Semana Santa, días de reflexión, mayormente hoy día cuando necesitamos subir nuestros niveles de espiritualidad. Estamos insertos en un mundo materialista, consumista, violento, tremendamente engañoso, con odios, con tanta manifestación infrahumana, que hablar de la paz es como hablar de una utopía. Es como decir, ¿dónde la venden? ¿Dónde poder encontrarla? La paz no se vende, la paz se consigue declarando a Cristo como el Señor de nuestras vidas. ¿Puedes ponerte en pie, por favor?